La pérdida gestacional, que incluye tanto el aborto espontáneo como la muerte fetal, es una experiencia profundamente dolorosa que afecta a muchísimas mujeres en todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo un duelo silencioso, poco comprendido y muchas veces minimizado por la sociedad. Según el manual MSD, también conocido como el manual Merck, aproximadamente entre el 10 y el 15% de los embarazos clínicamente reconocidos terminan en aborto espontáneo antes de las 22 semanas de gestación. Además, UNICEF señala que cada año se producen alrededor de 2 millones de muertes fetales, es decir, la muerte de un bebé en el útero después de las 22 semanas de gestación. Y el problema es aún mayor en la medida que estos son los datos oficialmente registrados y muchas mujeres no van a centros clínicos cuando tienen la pérdida. A pesar de su frecuencia, aún se habla poco sobre cómo transitar este duelo y encontrar caminos para sanar. Muchas mujeres lo viven en silencio, sintiendo que deben seguir adelante sin espacio para procesar su dolor. Yo misma atravesé 2 pérdidas gestacionales, experiencias que en su momento me causaron un inmenso dolor, pero que solo logré sanar muchos años después. Hoy quiero dedicar este episodio a esos 2 bebés que perdí, darles un lugar en mi historia y sobre todo ofrecer herramientas a quienes han pasado por lo mismo, para que sepan que no están solas y que la sanación sí es posible. Para ello, he invitado a Adriana Buccelli, quien no solo vivió en carne propia la pérdida gestacional de su hijo, sino que en su proceso de sanación creó un método para acompañar a otras mujeres en este camino. En este episodio, Adriana nos compartirá sus instrucciones para transitar y sanar un duelo gestacional. Si has vivido una pérdida, si conoces a alguien que está pasando por esto o simplemente quieres entender más sobre este tema con empatía y sensibilidad, este episodio es para ti. Acompáñanos en esta conversación sanadora y llena de luz. ¿Quieres saber por qué es tan importante darle lugar a tu tristeza cuando has tenido una pérdida gestacional? ¿Por qué es importante hacer un proceso de duelo consciente y además darle un nombre a tu bebé? Y finalmente, ¿por qué Adriana recomienda buscar los paraqués de lo que te pasó? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Adriana Buccelli, que nos va a compartir sus instrucciones para transitar y sanar un duelo gestacional. Adriana se autodefine como una buceadora del alma. En los últimos 10 años, su pasión por recorrer su propio territorio la ha llevado a profundizar en técnicas y mapas que la guíen en el camino de la vida. A partir de su propia experiencia a los 39 años, dio vida a un modelo para transitar el duelo gestacional llamado Blanca Luna, el cual se apoya en las enseñanzas del Kundalini Yoga y los conocimientos adquiridos en la formación de la escuela Stillbirth Support de España. Con el tiempo, su pulso por compartir sus aprendizajes y contribuir en el bienestar de la comunidad ha cobrado fuerza. Ha tomado diversas especializaciones como instructora de yoga, entre otras yoga prenatal y sanación de la infancia, a partir de técnicas de rebirthing. Estudió sonoterapia con Gong, terapia Mind-Body en la Escuela Rama de México y psicología transpersonal con José María Bernal. En la actualidad cursa la certificación para ser terapeuta de Somatic Experiencing y continúa sorprendiéndose ante la sabiduría que atraviesa nuestra experiencia humana.
Adri, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, estoy feliz de estar aquí. Y te agradezco mucho por la invitación. Nos conocemos hace mucho tiempo y la verdad es que para mí es un honor estar aquí en este espacio que tú has construido como con tanto amor y que, bueno, me hace muy feliz formar parte de él ahora. Y para un tema muy, muy importante para las dos. Entonces, muchas gracias por haber aceptado hablar sobre este tema, que es un tema muy íntimo para ti y para mí también. Bueno, empecemos por tu infancia, ¿qué la marcó? Hablando de mi infancia, a ver, yo fui una niña muy aconductadita. Me imagino, muy dedicada. Muy juiciosa, igual que yo. Sí. Sí, fui muy dedicada a mis tareas, nunca di problema. Una niña hecha, pues, como dicen, según las instrucciones, ¿no? Que eso también, pues, solo varios años después vine a entender un poco de dónde venía todo ese comportamiento. Pero para ir a la segunda parte de la pregunta de qué marcó esa infancia, fue un episodio de mi vida cercano a los 9 años. Yo era muy sociable, participaba en las actividades extracurriculares, estaba en todo lo que, porque yo era muy feliz en el colegio y me encantaba estar en ese espacio en donde yo sentía que me desarrollaba plenamente. Y a los 9 años tengo un episodio nervioso, bastante profundo, que digamos hizo que toda esa dinámica se pausara de manera importante, en donde yo me aislé mucho de todas esas dinámicas que tanto me gustaban, en donde sentía mucho miedo y mucha angustia. Estaba caracterizado sobre todo por la angustia, ¿no? Entonces, bueno, visité un consultorio de psicología a esa edad, que para mi época pues no era lo más normal estar en terapia con psicólogo por esos tiempos. Entonces sí, ese fue un episodio y lo quise retomar porque fue un episodio del cual yo casi no tengo memoria. Yo recuerdo cómo me sentía, pero no recuerdo de qué hablaba con la psicóloga. Tengo 2 versiones encontradas del diagnóstico final de la psicóloga entre mi papá y mi mamá, que no hay un acuerdo ahí de qué fue lo que pasó. Y en realidad creería yo que tampoco en ninguna de esas versiones me encontraba. Y fue muy recientemente, hace muy poco tiempo, en donde yo vine a entender qué fue lo que me pasó a los 9 años. Wow, pero bueno, lo bonito es que hayas seguido trabajando en el tema hasta finalmente como entender y hacer el proceso de sanar y de pasar la hoja. Así fue, efectivamente. Bueno, Adri, el tema que escogimos para este episodio pues es hablar de cómo transitar y sanar el duelo gestacional y perinatal. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué significa el duelo gestacional y perinatal? Yo creo que lo podemos hacer desde esas mismas palabras que estás ahí mencionando. El duelo es el dolor, y entonces estamos hablando de un proceso doloroso que surge en la madre y en la familia cercana una vez se pierde esa ilusión del hijo, ¿no? Entonces es una muerte que se da, en el caso del duelo gestacional, se da durante el proceso de la gestación, como lo dice la misma palabra, y el duelo perinatal es el duelo que se da, se entiende más como la muerte fetal después de más o menos la semana 22-24 hasta unos 7 días después de nacido. Es un tema muy, muy doloroso, que además es impresionante la cantidad de mujeres que, y en el caso personal mío, pues yo tuve dos duelos gestacionales, pero que hasta hace poco y cuando empecé a hablar el tema contigo, como que a uno le tocaba casi que comérselo eso a uno solo y no procesarlo. Pero bueno, empecemos un poquito con tu historia. Estábamos trabajando juntas, recuerdo cuando fuiste a compartirme tu felicidad, que tú estabas de 39 años y te enteraste que ibas a ser mamá. ¿Eso era algo que soñabas? Cuéntame un poco primero como esa ilusión inicial de cuando te enteras que estabas esperando. Majo, la verdad es que el tema de la maternidad fue para mí un tema que estaba sobre la mesa, que estaba abierto. Yo te mentiría si te digo que era un tema que formaba parte de mis prioridades, que yo era una Susanita que si no tenía un hijo no iba a sentirme a gusto, ¿no? Pero la verdad es que desde el momento que yo sospeché que estaba embarazada hasta que lo confirmé, en mi sistema lo único que corría era felicidad.
Era absoluta felicidad. Yo estaba muy plácida y no eran las mejores condiciones tampoco, pues como las tradicionales para estar embarazada, pero yo sentía gozo pleno en mi corazón al saberme embarazada. Me parecía mágico saber que estaba dando vida y que el proceso se estaba surtiendo en mí. Esa vaina a mí me parecía, o sea, sentí el amor más profundo hacia una criatura que era celular todavía del momento que yo me estaba enterando. Entonces sí, fue sorprendente cómo me llenó de gozo, la verdad. Luego, al poco tiempo, pues también vuelves a llegar a mi oficina, pues a contarme la triste noticia de tu pérdida. ¿Qué empiezas a sentir inicialmente en ese momento? Sí, esto fue en una ecografía de las que se hace como de control. Yo iba a una ecografía en la semana 11, en donde, bueno, pues ya había tenido una ecografía, la ecografía había salido bien, me mostraron, aquí está el saquito, aquí está, mire que el latido, aquí está todo divino, todo se ve regio. Segunda ecografía la semana 11, y en la semana 11 la persona que estaba haciendo el examen me dice: Adriana, ¿cuándo fue tu última ecografía? Yo le digo, fue en la semana 6. Me dice, todo estaba bien, y recuerdo que ella pone las dos manos sobre el escritorio y se impulsa hacia atrás en la silla y me dice, no te tengo buenas noticias. Y entonces, digamos que yo no registro nada. Por eso, para contestar tu pregunta, como que sentí, yo no registré nada hasta que después me vi en el baño de ese mismo consultorio quitándome la bata y vistiéndome, llorando, pero yo no registré el diálogo que se dio entre ella y yo. Mi hermana estaba acompañándome en ese examen, yo no registré ninguna parte de ese diálogo, nada de eso quedó en mi memoria. Y explico esta parte porque es importante, ese shock de la noticia, de ese primer momento que en mi caso fue a partir de un examen, otras veces ya es físicamente toda la demostración de que hay un aborto, ¿no?, espontáneo, en proceso. Pero para mí fue esa la vivencia, y es muy importante entender qué es lo que está pasando ahí si vamos a hablar de esa primera fase de ese duelo, porque desde ahí empieza la primera fase de ese duelo. Y es que el nivel de activación es tan alto para el sistema nervioso que lo más fácil que puede hacer es desconectarlo, es desconectarse de la realidad por el nivel del dolor que hay ahí. Y eso fue lo que a mí me pasó. Eso que mencionas, eso nunca lo habíamos hablado tú y yo, me parece increíble porque en el caso mío, pues yo ya tenía la prueba, había habido también ecografía y después empecé a sangrar. Y el día que empecé a sangrar y que ya voy al doctor, me dice, sí, efectivamente perdiste el bebé. Me acuerdo que me fui con mi esposo en ese momento, con Nico, y me puse a ver una película de risa. Y me acuerdo que la gente me llamaba y yo era como riéndome y la gente como que no entendía. Pero ahora que lo estás diciendo, de alguna manera yo como que me quería desconectar y no quería enfrentarme a sentir el dolor. Exactamente. Y hay distintas formas de hacerlo. La mía fue no registro. No voy a registrar mi sistema llegó al punto en el que dijo, no registro nada más de esto porque no tengo un contenedor para sostenerlo. Yo sé que tú después empiezas pues un proceso de búsqueda para lograr transitar tu dolor y tu pérdida. Cuéntanos un poquito ese proceso y qué vas encontrando en el camino. Bueno, esto fue realmente, y para resumir una historia larga en muy pocas palabras, frente a la certeza que yo tenía de que lo que estaba pasando en mí era importante, a nivel del cuerpo, a nivel de la emoción, yo dije, bueno, yo necesito ayuda para esto. Yo no tengo tan claro cómo lo voy a transitar. Yo no sé cómo voy a sostenerme en este proceso, porque adicionalmente hay... Cuando tú tienes, digamos, cuando tú pierdes tu bebé y puede ser de manera espontánea, como en mi caso que me aplicaron una inyección y tuve contracciones en mi casa y lo parí. En otros casos se trata de un legrado. Y ese es el tema, ¿no, Majo? Y es que cuando tú estás con esa información, no tienes con qué decidir qué vas a hacer. Los médicos no te ofrecen tampoco la posibilidad de un tratamiento expectante, que es dejar que simplemente el cuerpo haga con su sabiduría y por su naturaleza, digamos, se produzca el parto. Entonces, tú quedas a merced de quien te está atendiendo en ese momento, porque no hay tampoco muchas posibilidades de tomar decisiones. Entonces, yo dije, bueno,
yo necesito que alguien me empiece a aclarar esto porque yo no sé cómo lo voy a abordar. Para mi sorpresa, este tema de tener una pérdida en esa fase que es temprana, una pérdida gestacional temprana, en estas primeras semanas, que entre otras cosas es donde más pérdidas se producen, es bastante subestimado en todos los escenarios y es subestimado por los médicos, es subestimado por el sistema. El sistema te da 2 semanas para que tú te recuperes de un parto, en donde es realmente un parto y en donde tienes un hijo muerto, ¿no? Entonces, el sistema no lo entiende y te dan 2 semanas de incapacidad. O sea, te estoy hablando de 10 días hábiles para que te pongas otra vez de pie y sigas con la vida. Usualmente, y yo recuerdo mucho una familiar que me dijo, eso siempre pasa. ¿Cuál es el lío? Eso es lo más común. Yo tuve tantas y entonces lo que escuchas es como las pérdidas tempranas no son válidas porque pues no, ¿de qué estamos hablando? No hay cuerpo, no hubo panza. Claro, el tema de como que no se ve, porque es un legrado, pues es algo que uno no ve efectivamente el cuerpo, es como si no hubiera sido un ser humano que empezó a gestarte y a crearse dentro de uno, ¿no? Claro. Y yo no encontraba en dónde iba a ponerme, no encontraba en dónde iba a sostenerme. Entonces, afortunadamente, yo me formé como instructora de yoga y había aprendido en los últimos, para ese entonces, 2 o 3 años, muchas herramientas. Y yo dije, bueno, tengo todas estas herramientas, yo creo que de ellas voy a aprender y voy a sacar cosas que me sirvan. Y así fue. Y me fui muy decidida a estudiar el tema pero para mí, de qué voy a hacer yo con este dolor, porque me está doliendo mucho. Y empecé a leer mucho y empecé a ver quiénes habían escrito sobre este tema y después encontré que una de las autoras tenía una formación y yo dije, yo quiero esa formación, yo quiero entender qué es lo que me está pasando y cómo me ayudo a mí misma con esto. Digamos que esa fue mi forma de asumirlo, ¿no? Que fue como quiero entenderme. Después me di cuenta que también lo estaba haciendo mucho desde la mente. Pero en ese momento eso fue lo que me dio alivio. Sí, era como tratar de buscar respuestas, ¿no? A algo que me gusta mucho que me hayas contado, pues que al principio pues no era como lo que estabas esperando y no soñabas, pero como en tan poco tiempo tú empiezas a amar ese ser que todavía no habías visto, pero que ya desde que te enteras de la noticia pues ya empiezas a desear a ese hijo o hija que todavía no sabías cuál era. Pues si era niño o niña. Sí, eso fue para mí clave. Fue una movilización de todo mi ser en amor hacia mi hijo o hija. Yo sé, porque también me lo cuentas más adelante, que un día, pues no sé, no me recuerdo al cuánto tiempo, estás en un evento y que alguien se te acerca con un mensaje. ¿Te acuerdas de eso? No lo puedo creer. Pues claro que me acuerdo porque a mí me marcó muchísimo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas que fue muy bonito eso? Bueno, fue en función de esa búsqueda mía de leer y de entender, tratar de entender. Voy al lanzamiento de un libro sobre la muerte. Y entonces este lanzamiento del libro aquí en Bogotá, yo voy, me escucho al autor, el autor habló de la muerte, pues como del proceso natural de la muerte, ¿no? Como en la vejez y cómo se acompaña a un familiar que está en el proceso, etcétera. Y al final yo levanto la mano y le hago una pregunta y le digo, bueno, me quedó clarísimo y qué rico pues que se hable de este tema, pero ¿por qué nadie habla de la muerte en la etapa temprana? ¿Por qué se habla solo de la muerte después de cierta edad, cuando ya es lo que se está esperando? ¿Por qué nadie habla de estas muertes tempranas? Con decirte que no me acuerdo de la respuesta del autor, porque fue tan aguada que yo dije como, bueno, no hay nada que hacer. Nada de sustancia. Nada, yo dije, bueno, este no era mi lugar para venir a hacer esta pregunta. Y ya, y yo me quedé como con ese sinsabor, pero nada pasó y se acabó la conferencia, yo me fui recogiendo mis cositas y arreglándome y yo vi que desde el otro lado del salón vino una señora con una mirada, nunca me voy a olvidar de esa mirada, vivaz y absolutamente llena de tengo que hablar contigo. Y me llamó mucho la atención, de hecho su mirada me frenó y ella llega hasta donde yo estaba y me dice, ¿tú qué tan esotérica eres? Porque yo te tengo un mensaje de tu hijo. Y yo le contesto, yo soy muy esotérica. Así le contesté, yo soy muy esotérica. Entonces ella me dice, te tengo un mensaje de tu hijo estuvo
sentado a mi lado todo el tiempo y yo dije, bueno, en algún momento voy a entender, me va a decir qué es por qué está aquí con tanta insistencia. Y me dijo, y el mensaje de tu hijo es que este encuentro entre los dos debía darse de esa manera para que tú después pudieras hablar de este tema con otras mujeres. Y ese fue el mensaje. Y tú en ese momento, yo sé que pasa tiempo, pues pero un poquito, porque tú después fundas Blanca Luna y empiezas a dar talleres pues para acompañar a mujeres. Ahí te dicen eso, ¿y qué? O sea, ok, voy a fundar Blanca Luna, o ahí, ¿qué pasa? No. Cuando ella me dice eso, a mí me pareció muy curioso porque yo ya estaba de alguna manera dándole forma, ya estaba dándole contenido a algo. Y entonces esto que ella me dijo de alguna forma no fue una sorpresa para mí. Era más bien como una confirmación de que ibas por el camino que tocaba. Exacto, sí, no hubo sorpresa. Yo dije, sí, esto ya iba por ahí y así fue, ¿Y tú crees que como es encontrar ese para qué y cómo en la medida que tú primero empezaste a sanar hacia ti y después poder acompañar a otras mujeres a sanar, le dio como un sentido al dolor tan grande que había sentido? Yo creo que la respuesta a eso tiene como dos caras, porque con el tiempo fui encontrando más para qué es. Lo que estoy tratando de decirte, Majo, es que no solo fue para que yo desarrollara Blanca Luna, porque yo encontré y sigo encontrando, eso es lo increíble, que sigo encontrando muchos regalos en ese episodio de mi vida. Entonces ese es uno de los para qué, pero no es todo el para qué. Blanca Luna no es la única respuesta y no fue solo para eso. Qué bonito, y ahorita nos contarás algunos de los otros regalos. Otro momento que fue muy especial en todo tu proceso fue cuando tú me compartiste que le habías dado un nombre. O sea, primero que sabías que había sido un niño y que le habías dado un nombre. ¿Por qué fue para ti tan importante ese momento? Yo lo voy a llevar al cuerpo esta respuesta. Resulta que después de haber surtido esta pérdida, habían pasado, no sé cuántas semanas habrían pasado, la verdad. Yo no me hallaba en el cuerpo. O sea, yo creo que una mujer que ha parido un hijo vivo puede entender esto, ¿no? Porque ellos, o sea, efectivamente hay un tiempo en el que uno se demora en aterrizar nuevamente, aunque eso biológicamente hasta que las hormonas se reorganicen, tienen que pasar muchas cosas, pero yo sentía que yo no me hallaba, que estaba perdida en algún momento, como que me había quedado secuestrada en esas manos que se impulsaron hacia atrás en la silla y me dijeron, no te tengo buenas noticias, Adriana. Y de alguna manera yo dije, necesito un masaje, necesito volver a sentir mi cuerpo. Y yo voy a un masaje y esta mujer que yo no le había contado nada, yo no le dije nada, ella no sabía nada de mí, pero no era un masaje como masaje de un spa, era un masajito como más energético. Y recuerdo que ella llega cerca a mi vientre y me dice, tienes un vacío en esta parte de tu cuerpo impresionante, me dijo ella. Y yo le dije, sí, yo sé por qué. Entonces ella me dice, me muestra curiosidad sobre el tema y yo le dije, hace poco tuve una pérdida. Y entonces ella me dice, ¿y cómo se llamaba? Y yo le digo, no, yo en la primera ecografía le puse renacuajito porque se veía como un renacuajito. Así le contesté. He tenido muchas amigas que le han puesto nombres de frutas, bueno, etcétera, por la aplicación. Entonces ella me dice, bueno, es importante este episodio con renacuajito. Y ella le seguía diciendo renacuajito y yo creo que lo hacía muy a propósito. Y yo dije, esta señora, ¿qué? ¿Cómo le dice renacuajito a mi hijo? ¿No? La paré y le dije, no. Sí tiene nombre, se llama Isaac. Y me dice, ok, se llama Isaac, qué bueno, buen nombre, qué lindo nombre, investígalo, me dijo. Y bueno, la cuestión es que yo salí de ese masaje, Majo, sintiéndome otra vez encuerpada. Yo sentía que otra vez había vuelto y fue porque algo que yo había dejado disperso, que energéticamente se sentía disperso, en el momento que yo dije, yo tuve un hijo y se llamaba Isaac, en ese momento algo se concretó dentro de mí. En tu proceso de Blanca Luna, invitas a transitar un duelo consciente. ¿Qué significa eso de transitar un duelo consciente? Básicamente se trata de no aplazar lo que está pasando, de no negarlo, de darle un espacio a lo que está sucediendo. Y si me permites, Majo, voy a retomar tu ejemplo de no sentarme a ver la película
a sabiendas de que algo está moviéndose dentro de mí. Entonces es simplemente permitir la emoción, es permitir conscientemente que las emociones que vayan fluyendo, yo les abra un espacio y las reconozca. Y las reconozca no solo para mí, sino también para quienes me rodean. Qué importante. Yo te quiero decir que yo creo que yo ahí en ese momento no sané mi proceso, sino que fue mucho más adelante y justamente contigo, en la medida que tú empezaste a compartirme tu proceso y cuando le diste el nombre, que yo empecé como en paralelo a decir, óyeme, yo ahí tengo un vacío que nunca le di espacio, ¿no? Pero como que ese duelo sigue adentro, ese duelo si uno no lo transita, pues no se desvanece. Exactamente, y él simplemente espera un mejor momento para salir, ¿sabes? Y mira, yo como tú he estado en muchos escenarios de terapia porque me encanta, porque disfruto realmente el conocerme a través de distintas herramientas. Y es sorprendente la cantidad de mujeres que llegan por una razón, que dicen, es que siento bloqueado este aspecto de mi vida, X aspecto de mi vida y quiero trabajarlo en este taller. Y al final del taller es increíble el número de mujeres que yo he escuchado de decir, yo no me había dado cuenta, yo no le di lugar a esa pérdida, y son pérdidas no solo involuntarias, sino también voluntarias, ¿no? Las voluntarias sí que tienen un espacio en esos talleres. Y ahí se dan cuenta que parte de ese bloqueo está muy, muy enraizado que enraizado no es la palabra, pero está muy asociado a este espacio que no se abrió para ese duelo. Ahora empecemos pues ya a hablar un poquito como el proceso que tú fuiste investigando, digamos, sobre este duelo. Inicialmente, ¿cuál dirías que son las principales emociones por las que pasa una mujer cuando se permite sentirlo, además? Esta primera fase inicial que te hablé de ese shock es la primera fase. Luego de eso viene una fase que está muy asociada con la rabia, que las mujeres no somos muy buenas expresándolo y entonces lo que hacemos es empezar a sentir culpa, ¿no? Entonces quizás yo no debí, sabiendo que estaba en embarazo, yo no debía hacer esto. Lo que pasa es que yo no he hecho suficiente ejercicio, es que yo no he bajado de peso, lo que pasa es que yo no meditaba, lo que pasa es que yo no sé qué, es que yo no hice... Yo había hecho mucho ejercicio, entonces mi rabia y mi culpa era que había hecho demasiado ejercicio y que... Habías hecho mucho ejercicio, exacto, tal cual, ¿no? Entonces, pero en realidad esa fase está más asociada con tengo tanto dolor que tengo que sacarlo afuera, ¿no? La rabia es una forma de sacar mi dolor afuera y al final las mujeres, por distintos condicionamientos que tenemos culturales y sociales, terminamos atacándonos a nosotras mismas y terminamos diciendo la culpa fue mía. Entonces esa es una fase que se puede identificar con cierta claridad. Luego viene una fase que es como una fase de negociación y es una fase de negociación que usualmente se hace con lo que uno considera que es más grande que uno, llamémoslo como lo queramos llamar, lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar universo, self superior, bueno, como lo que, pero es como una fase de, está bien, si yo hago esto y esto y esto, quizás entonces sí pueda quedar en embarazo. Yo pasé por esa etapa y la vi muy claramente, esa fase como de negociación, de entonces ahora voy a hacer esto para poder lograrlo. Y todas estas son etapas que se van surtiendo y que al final lo que están es preparándose para llegar a la tristeza, ¿no? Que es permitirse sentir la tristeza del hijo que no nació, que es una etapa de mucha intimidad, en donde nadie llega contigo a ayudarte y usualmente las palabras no son las que uno necesita escuchar. Es un proceso íntimo, muy solitario para la madre, en donde se siente la tristeza del hijo que no nació y que necesita ese espacio. Y bueno, y después de eso viene la aceptación. Me parece que un tema muy importante es permitirse sentir la tristeza, o sea, darte este espacio para finalmente sentirlo en tu cuerpo antes de poder empezar a realmente salir adelante, o sea, validar tu tristeza. Estoy triste y se vale estar triste por esto. Exactamente. Es que no fue menor lo que pasó, Majo, ¿sabes? Así mi bebé haya crecido solo hasta la semana 7, yo sentía que el mundo se me había venido abajo. Entonces, afuera me podrán decir, no, pero apenas tenía 7 semanas. Ese no era mi sentir, ¿sí? Para mí era un hijo que no había nacido, era mi hijo. Entonces, ¿cómo no darle lugar a esa tristeza, a la tristeza de perder un hijo? No importa cuántas semanas tenía. Bueno, y ahora sí, una vez que tú validas y le das ese espacio a la tristeza, ¿cómo empiezas a ir avanzando? Bueno, entonces ahí yo creo que fue muy curioso porque entré en una
En un loop muy complicado de yo me voy a embarazar, yo me voy a embarazar, yo me voy a embarazar. Entonces después vinieron otros duelos que fueron los de no lograr el embarazo, ¿sí? Y entonces en realidad fue como una espiral de duelos los que siguieron después de no lograr, y no logré volver a embarazarme. Entonces yo creo que un punto clave para mí fue en el momento en el que yo acepté, no me voy a embarazar. Y ese breakpoint, ese punto de quiebre en el que yo acepto mi realidad tal como es y mi absoluto no control sobre esa situación, sobre el que no se logró. Entonces ahí fue en donde yo creo que empecé nuevamente a florecer, como tú bien titulas toda esta iniciativa. Adri, así como para ti fue tan importante el instante en que tú dices, mi hijo se llama Isaac, ¿por qué no le cuentas a todos qué quiere decir Isaac? Que es hermosísimo. Bueno, pues es que en esa investigación, porque ella me deja con la inquietud, ¿no? Como de dónde venía Isaac, de dónde viene ese nombre. Entonces encontré dos cosas muy importantes. Una, que Isaac nació de una madre añosa, como dicen los médicos. A mí me decían que yo era una madre añosa en mis exámenes a los 39 años. Y después encuentro que Isaac es aquel que hace sonreír. Qué lindo. Sí, y la verdad es que me ha traído muchas sonrisas. Qué bonito haber transitado todo, y así como para ti fue tan importante de darle un nombre en tu proceso, digamos, de Blanca Luna, hay un momento que tú creas una poesía corta, yo la voy a leer, en la cual invitas a todas las madres a que le pongan un nombre a ese bebé que no nació o que muere recién nacido. Y tú dices, hay estrellas fugaces en el cielo y una de ellas pasó por mi vientre. Rompo el silencio porque duele, y el dolor que se calla duele más. Rompo el silencio porque las frases de consuelo solo invalidaron mi duelo. Rompo el silencio porque para amarlo no tuve que abrazarlo. Rompo el silencio porque no soy una estadística más. Soy mamá. Hoy rompo el silencio para darle un nombre. Mi hijo se llama. Y ahí invitas a darle el nombre. Tú que viste a tantas madres, luego de que leían esa poesía tan hermosa, darle un nombre a su hijo, cuéntame un poquito qué viste, cuál era el impacto. Yo creo que encontré más resistencia de la que yo esperaba en darle ese nombre, ¿sabes? Porque yo invitaba no solo a darle nombre, sino a hacer un ritual. Me sorprendió ver que para muchas no era tan fácil. No era tan fácil hacerlo. Sin embargo, para aquellas que lo hicieron, siempre tuve comentarios muy positivos al respecto, como de que realmente lograban consolidar algo que se había quedado etéreo en el tiempo y en el espacio. Y además, esto también, al hacer el ritual y darle el nombre, también le da un espacio en la familia, ¿no? Entonces, el entender es que tú tuviste un hermanito, tú tuviste una hermanita. Por ejemplo, el decirle a los hijos que sí nacieron, es que tú no eres el mayor, ¿sí? Ese tipo de, bueno, quienes han ido a constelaciones familiares y que entienden la trascendencia de saber cómo estoy yo en el sistema, sí, exacto. El orden familiar, claro, exactamente. Yo quiero compartir acá, y es que efectivamente en mi caso, y gracias a tu compartirme todo tu proceso, pues yo efectivamente le di un nombre, me acuerdo, Clarita, y fue muy mágico. Inclusive compré como un angelito y lo tengo ahí en mi cuarto, y ahí yo veo a Clarita, como dije, tuve dos pérdidas, una fue Clarita y la otra fue Salvador. Y como el hecho de decirlos y de poderlos reconocer y decirle a mis hijos, no, es que tú, Matías, no eres el mayor, sino que antes, fue una cosa muy especial para mí. Así que, pues bueno, es una invitación a las madres que hayan pasado por esto, de las que se sientan que lo quieren hacer, que lo hagan, porque yo sí creo que es un ritual y un momento muy poderoso de sanación. ¿Cómo finalizabas, digamos, ya el proceso después de la aceptación que viene? Yo, la verdad es que siempre... pero ¿estamos hablando de Blanca Luna? No, pues más del proceso de duelo gestacional, o sea, ya como poder decir, listo, lo hice, lo transité, ya en ese momento estoy tranquila. Después de la aceptación, ¿qué dirías que sería como el paso que sigue? No, florecer y empezar a recibir esos regalos que traen nuestros hijos que no nacieron, Majo.
¿Podrías compartirnos, porque tú dijiste que para ti de los regalos, uno de ellos fue, digamos, todo el proceso de Blanca Luna y que habían venido más? No sé si está bien para ti compartir algún otro regalo que te haya traído Isaac. Sí, yo creo que Isaac, además de Blanca Luna, abrió una puerta en mí muy importante y fue una puerta en donde yo entendí que yo realmente, a pesar de mi práctica juiciosa de yoga, que tú la conociste, María José, a pesar de mi práctica de meditación, a pesar de levantarme muy temprano en las mañanas a hacer mis crillas y hacer todo este tema, ir a retiros constantemente, yo pensaba que yo realmente había recorrido un territorio muy importante de mí en ese sentido, a nivel espiritual, a nivel emocional, que yo me conocía. Yo me di cuenta en ese duelo que yo no me conocía, que yo no sabía sostenerme, que yo no podía sostener mis emociones, que yo no sabía de dónde venían ciertos aspectos de mí, que yo no había escuchado todas mis voces, que habían un montón de voces que necesitaban ser escuchadas, porque es que, como les dije, ese encuentro con la tristeza es tan íntimo que entonces ahí de repente yo me di cuenta, pero bueno, todo esto estuvo aquí, ¿y yo dónde estaba? Y entonces ahí sí que realmente tuve que echarle mano a mucho más que solo mi práctica, que de alguna u otra manera yo creo que me estaba bypaseando un poco, ¿sabes? Ese fue un gran reconocimiento. ¿Tú crees que, porque al principio del episodio nos empezaste contando de que tuviste un episodio a los 9 años, digamos como de mucha angustia, ¿tú crees que después de la venida de Isaac y todo este proceso, finalmente también lograste sanar ese episodio de tu niñez? Una vez yo entiendo el camino que yo estaba recorriendo, no me estaba trayendo todas las claridades que yo pensaba que ya tenía, hice como un giro y logré desde otras aproximaciones recorrer mi territorio. Y en ese recorrido de ese territorio, sin proponérmelo, entendí muy recientemente el origen de esa crisis a los 9 años, que además fue transversal a toda mi vida, ha sido transversal a toda mi vida, a mi forma de ser y a mi forma de relacionarme, a mí. Entonces, definitivamente sí. ¿Qué le puedes decir a las mamás que hayan tenido una pérdida gestacional y que nos estén escuchando en este momento y que todavía no le hayan dado, digamos, un espacio a hacer el duelo como tú estás invitando? Bueno, mi primer mensaje definitivamente es que las acompaño de corazón, porque es un proceso duro, es un proceso retador y es un proceso que llega a nosotros a mover los cimientos que tenemos de muchas maneras. Nos ponen a prueba a nosotros, ponen a prueba a nuestra pareja, ponen a prueba a nuestra familia, a nuestro círculo más cercano. Y lo segundo es que definitivamente se trata de un duelo que tiene tanta importancia, tanto en una pérdida voluntaria como en una pérdida involuntaria, que requiere que nos aproximemos a ese episodio con tiempo, con espacio y de a pocos, ¿no? Sobre todo si se trata de un episodio que es lejano, porque en el momento que volvamos a entrar en contacto con él, se va a volver a reactivar mucho en nosotros y a nuestro alrededor. Es una energía tan potente que no solo nos mueve a nosotros, sino también a nuestro círculo. Entonces, mi invitación sí es a que si tienen una inquietud con relación a ese episodio que se dio recientemente o hace mucho tiempo, como esa inquietud hay que seguirla. Es una pista muy importante que puede ayudarnos a desbloquear muchos aspectos de nuestra vida, que nos ayuda a conocernos, a entendernos, a recorrernos. En realidad es transitar conscientemente un duelo y darle espacio en nuestra vida. Es una ventana que nos abre a una transformación increíble, realmente increíble. Entonces les diría que si tienen inquietudes con esa pérdida, ya sea reciente o sea en el pasado, por más lejano que sea, puede llegar a ser definitivamente una ventana muy importante de transformación. Y yo tal vez agregaría que no escuchen las personas que les digan, oiga, ay no, pero es que usted ni lo vio y era muy chiquito y pues, usted por qué está tan triste. Entonces es darse el permiso de transitar ese duelo de manera consciente y de hacerlo y decir, sí, reconozco, me dolió, ha sido difícil, estoy triste, dense ese permiso. De acuerdo. Adri, ¿qué es para ti florecer como mujer? Mira, esa pregunta me encanta. Esa pregunta me encanta porque sabes que fue una búsqueda. Yo llegué hacia yoga
Yo llegué a yoga buscando florecer como mujer. Ay, qué lindo. Yo me acuerdo que una de las primeras sesiones que tú tuviste, yo te invité a mi casa a hacer una sesión, no sé si te acuerdas. Sí, claro que lo hicimos las dos, horas mi instructora. Sí. Claro que me acuerdo. Sí, definitivamente. ¿Sabes yo qué te puedo decir después de todos estos años, María José? Imagínate, estamos hablando de hace 10 años fácilmente, que para mí florecer como mujer, para mí, estoy hablando de Adriana Buccelli, florecer como mujer ha significado reconocer mi masculino, valorar mi masculino, apreciar mi masculino, permitir mi masculino y sin vergüenza, sin esconderlo, sin tratar de ocultarlo, de acallarlo. Florecer en mi femenino ha significado no solo eso, sino también reconocer que mi femenino no se fue a ningún lado, que mi femenino siempre ha estado ahí, que me ha acompañado de diversas y maravillosas maneras y que con ese femenino nutrido y he sostenido ese equilibrio entre masculino y femenino en mí. Entonces he florecido como mujer a partir de esos dos reconocimientos supremamente importantes en mi vida. Wow, primera vez, o sea, vamos casi para el episodio 100 y es la primera vez que oigo una respuesta así. Y me parece muy hermoso, porque muchas veces pues pensamos que entonces, claro, la mujer solo tiene la energía femenina y el hombre solo la masculina, e inclusive pues yo he hablado en otros episodios que ambos tenemos ambas energías, la femenina y la masculina, pero qué bonito que para florecer como mujer también es reconocer que tenemos una energía masculina. Para mí fue absolutamente definitivo. Wow. Muy bonito. Como la imagen del yin y el yang, ¿no? Que están los dos ahí, están en una danza y cada uno tiene su propio equilibrio que es distinto, pero justamente al no como aplacarlo, ocultarlo, denegarlo, pues permite que lo femenino también salga y florezca aún más bonito, ¿no? Sí, y es que mi masculino ha sostenido mi femenino de tantas maneras que definitivamente no me queda más que agradecerle a mi masculino, del cual por mucho tiempo sentí vergüenza. Entonces sí, creo que mi femenino florece mucho más enraizándose ahí y sintiéndose en equilibrio con ese masculino. Te quiero decir que me acabas de hacer un regalo, porque obviamente en mi caso, después de que se murió Nico y que me tocó salir y que mi masculino como que salió, se fortaleció muchísimo, pues de alguna manera ahora que ando como queriendo hacer florecer aún más mi femenino, pues qué rico poderlo hacer dándole las gracias a mi masculino, aceptando que menos mal tuve ese masculino que pudo salir adelante y que es lo que me ha permitido llegar acá, y es queriendo, aceptando e integrando los dos. Justamente, es que las mujeres que hemos desarrollado este masculino, pues también tenemos mucho que agradecerle. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿y cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Bueno, Majo, mis instrucciones para florecer es que yo creo que no son muchas, pero son supremamente profundas y desde mi experiencia necesitan de mucha dedicación, de mucho amor y de mucho tiempo y espacio, como ya lo dije. La primera es que definitivamente tenemos que ir por ese yo que se quedó secuestrado en el pasado. Es indispensable. Y no solo con una pérdida de las que estuvimos hablando durante este espacio. Hay muchas maneras en las que nos quedamos en el pasado secuestradas. Y hay que ir por ellas. Y hay que ir con determinación, con valentía, pero con muchísimo amor, con muchísima paciencia, con mucha dulzura, con mucha entrega y con cero control. Ese sería para mí el primer paso. Y el segundo paso, después de lograr esa liberación de todas esas memorias que se quedaron en mi cuerpo y que se quedaron en mi emoción y que estuvieron esperando un mejor momento para ser surtidas, yo creo que la siguiente instrucción sería tomar la vida tal como venga, tomar la vida sin juicio, sin blanco, negro, sin dualidad, saber disfrutar los momentos en los que estamos arriba y también disfrutar los momentos en los que estamos abajo y abrir espacio para esos dos momentos y degustarlos. Y cuando digo degustarlos me refiero a permitirlos y saber que son impermanentes, que son absolutamente impermanentes. Entonces, no sentir miedo de perder la felicidad, pero tampoco acobardarnos y pensar que nos vamos a quedar en el dolor, en el miedo, en la soledad y en la tristeza, porque cuando nosotros les abrimos espacio y lo permitimos, realmente lo que sucede es que nos damos cuenta que son impermanentes,
que podemos atravesarlos y seguir hacia otro momento de la vida. Entonces, degustar la vida tal como venga, y eso requiere que cada vez soltemos más el control, que cada vez estemos más presentes, más en presencia, más en este momento, disfrutando el viento en los brazos, disfrutando el sol, disfrutando la lluvia, disfrutando todo, disfrutando la compañía, la soledad, el libro, la música, tantas cosas que hay en nuestra cotidianidad, que yo creo que ahí es realmente cuando florecemos, Majo, cuando tomamos la vida incondicionalmente tal como llega, porque confiamos en que esa misma vida nos está nutriendo, nos está sosteniendo, nos está protegiendo y nos está acurrucando, nos está meciendo, nos consiente y está siempre con nosotros, favoreciendo todo lo que nosotros deseamos. Yo te diría que estoy en ese proceso de aprender, de tratar de verdad como de dejar de estar en modo quisiera, en modo expectativas tengo que, y es soltar el control y poder disfrutar mucho más el aquí y el ahora con lo que viene, ¿no? Con sus subidas, bajadas y estar aquí, ¿no? Sí, tal cual. Qué bonita invitación. ¿Cuál dirías tú que es tu superpoder? Mi superpoder es un poder que yo he venido desarrollando, con el cual me siento muy feliz de cada vez traerlo más a mi vida, y es la curiosidad. La curiosidad es mi superpoder, y es porque de un tiempo para acá me aproximo a todo esto que es la vida con curiosidad. Y eso requiere que de alguna manera haya superado mucho de trauma, el dolor y el miedo que en algún momento estuvo en mí. ¿Qué legado quieres dejar al morir? Ay, pues que se diga que Adriana, cuando estuvo conmigo, quien sea que lo esté diciendo, Adriana estaba ahí conmigo. Wow, qué importante eso que dices, que suena algo como sencillo y simple, pero justo hace poco me estaba dando cuenta que yo a veces estoy o en una reunión o con alguien, pero no estoy. Y darle el regalo de la presencia plena a alguien, así sea corto, pero presencia plena, qué bonita. También estoy trabajando en eso. Oye, Adri, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Pues no, Majo, tú hiciste muy juiciosa una investigación sobre Blanca Luna, sobre el proceso del duelo, y además tenías unos antecedentes perfectos que nos conocemos y has estado presente para mí en muchos momentos importantes de mi vida. ¿Cuáles son los próximos pasos de Adriana? Mis próximos pasos es que estoy en este momento en una formación y estudiando un tema que me apasiona mucho, que es la experiencia somática. Ya lo estudié en algún momento con la Escuela Rama de México. Ahora estoy haciendo el certificado con Peter Levine. Precisamente en 15 días arranco con mi nivel intermedio. Y yo creo que esta aproximación desde la somática me dio la vuelta a todo, de verdad. Y entonces mis próximos pasos van en esa dirección, porque para mí, yo creo que desde ahí quiero aproximarme a la ayuda que yo le pueda dar a las personas. No dudo que con toda la experiencia y con todo tu proceso, pues así lo vas a poder hacer. Para alguien que se quiera conectar contigo, que tenga alguna duda sobre este tema, ¿cómo lo puede hacer? Yo estoy únicamente en Instagram, la verdad. No tengo una página, pero estoy en Instagram como blancaluna.ciri. Blancaluna.ciri. Sí, ahí está blancaluna.ciri. Pues muchas gracias, Adri. Quiero aprovechar también a darte las gracias porque gracias a ti y tu proceso que muy generosamente me fuiste contando y me fuiste compartiendo, pues yo en paralelo fui haciendo mi propio proceso que había pasado hacía muchos años y que no lo había hecho y que no le había dado su espacio, sí. Así que de verdad que muchas gracias. No, pues me hace muy feliz escucharte decir eso, Majo. Un abrazo grande y espero verte en persona pronto, que nos hemos visto recientemente en persona. Que así sea, Majo. Un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que están escuchando y que dedicaron su tiempo para escucharnos hablar de este tema. Adriana nos compartió mucha luz y sabiduría sobre cómo transitar un duelo gestacional de manera consciente. Lo primero es reconocer que tienes derecho a sentir tristeza y es importante que le des lugar a esta tristeza en tu vida. Segundo, trata de transitar de manera consciente tu duelo. Y finalmente, que hay luz al final del túnel y se puede lograr la aceptación y entender el para qué
de lo que te pasó. Si conoces a personas que les pueda resonar este episodio, te invito a que lo compartas con ellos y que me empieces a seguir en tu proveedor de podcast preferido. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.